Déjame ver un segundito más. Bueno, perfecto. Entonces, la clase pasada habíamos empezado, habíamos visto cómo podíamos analizar un circuito que tenía tres tipos de componentes. Un componente capacitivo, o sea, un capacitor, uno resistivo, una resistencia, y un elemento que se llama inductivo, que es un solenoide o una bobina, ¿no? Caracterizado por la capacidad, la resistencia óhmica y el coeficiente de autoinductancia L, cada uno de ellos. Y habíamos analizado en particular una situación donde se generaba un transitorio, que era tener el capacitor cargado con el circuito abierto y en un determinado momento t igual a 0, cerrar una llave en esas condiciones, bueno, iba a empezar a circular una corriente por aquí, ¿está bien? Relacionada con el exceso de carga que tiene el capacitor, inicialmente. Lo que habíamos visto también era que cuando describíamos la ecuación para el exceso de carga sobre la placa del capacitor, teníamos esta ecuación diferencial, ¿está bien? Donde aparecían derivadas segundas de la carga, de cómo evolucionaba la carga a lo largo del tiempo, derivada primera, y un término que tenía que ver directamente con la carga, de esta forma. Y esta ecuación se tenía que cumplir. ¿Está bien? Acuérdense que esta ecuación salía de ir viendo cómo eran las caídas de tensión a lo largo del recorrido y pidiendo que a lo largo del recorrido la caída de tensión total tenía que ser cero, porque si yo doy la vuelta al circuito, el punto inicial y final son el mismo y todas las caídas tienen que, todas las diferencias potenciales entre los pares de extremos que voy recorriendo se tienen que anular. Así llegamos a esta ecuación que está acá. Y lo que después hicimos fue darnos cuenta de que esta ecuación en realidad, si nos abstraemos del objeto que está describiendo, es una ecuación de segundo orden, porque involucra derivadas de orden 2 sobre la variable de interés, que es Q, y ya habíamos visto un sistema que era descrito exactamente con la misma ecuación. O sea, en el lenguaje matemático se dice lo mismo, circuito RLC, que oscilador armónico amortiguado. Y esa manera de decirlo es esta que está acá, donde habíamos hecho una identificación que es evidente de el efecto que tiene la masa en este sistema, sin saber mucho de física, pero, y sin saber, sin meterme en detalle en las razones físicas, pero lo que podemos ver es que la inductancia funciona como la masa. Y eso es razonable, ¿se acuerdan? O sea, la masa es una medida de la inercia, ¿no? Si ustedes hacen una fuerza, eso es igual a masa por aceleración. Si la masa es muy grande, la aceleración es muy chica para la misma fuerza, y eso significa que el efecto de cambio de ritmo de movimiento, que es la aceleración, es más chico para objetos muy masivos. Eso es la inercia, eso es lo que vieron en mecánica. ¿Está bien? Bueno, esa inercia en el sistema de arriba, relacionada con la tasa de cambio de la variable correspondiente, que es la carga sobre el capacitor, está encarnado ahora por la inductancia, por el L. El efecto de la inercia lo hace el L, que es un poco, y es razonable, ¿no? Porque esto como aparecía, y aparecía porque aparecía una fema acá a partir de la ley de Faraday. Y si ustedes se acuerdan, la ley de Faraday se oponía al cambio. Entonces, de esa manera naturalmente aparece la noción de que los efectos inductivos son los efectos como de oponerse al cambio, son los efectos de inercia, y en ese sentido no nos debería sorprender esta analogía entre inductancia y masa. ¿Está? Bueno, y así con los otros elementos, la parte disipativa de un oscilador armónico con disipación estaba dada por el coeficiente gamma de disipación, y las veces de eso lo hacía la resistencia en este circuito. ¿Está? Que tampoco deberíamos, es razonable, digamos, que esto ocurra,
¿Está bien? Porque en este circuito, a medida que la corriente empieza a circular, parte se va a disipar acá. Este efecto va a hacer que la corriente cada vez sea más chiquita. ¿Está bien? Se va a ir disipando energía en forma de agitación térmica. ¿Se acuerdan el material óhmico que representa esta resistencia? De la misma, y eso significa que no toda la carga que estaba acá en forma de corriente, como la corriente va por efectos de la resistencia a disminuir, digamos, no toda la carga que está acá va a llegar del otro lado, y por lo tanto el apartamiento del equilibrio, de la condición de equilibrio que está dado por la carga total que se puede acumular en una placa o en la otra, cada vez va a ser menor, porque va a haber parte de la corriente que va a disminuir por el frenado, digamos, que ocurre en la parte resistiva. De la misma manera que ocurría en esta parte que está acá, por el frenado en este pistón con aceite que va imponiendo una fricción, una disipación, ¿no? Una cesión de energía cinética al aceite que se va calentando ahí adentro, por ejemplo, que es lo que representa el gamma que está acá. Y bueno, y finalmente 1 sobre C está relacionado con K, que tiene mucho que ver con la fuerza restitutiva que actúa acá abajo, con la fuerza elástica, ¿está bien? Y acá las veces de esa fuerza restitutiva lo hace 1 sobre C. Entonces, lo que vimos la clase pasada es un circuito despreciando la resistencia, o sea, pensando que no existe la resistencia. Hablábamos de un circuito LC, ¿se acuerdan? Que sería equivalente a no tener esta disipación acá, y eso nos dejaba un oscilador armónico, y habíamos visto un par de cosas asociadas con ese oscilador armónico. En particular, la parte de que la energía se conservaba. ¿Saben? Y se acuerdan que habíamos dicho que, bueno, ¿qué significa eso en el contexto del, de- del circuito de arriba? Que eh, la energía almacenada en el capacitor hacía las veces de una energía potencial, y haciendo uso de la analogía, y la energía almacenada en el campo magnético que se crea en el solenoide hacía las veces de una energía cinética, y esa suma se mantenía constante si la resistencia era cero. ¿Está bien? Dando cuenta que lo mismo que pasaba acá, si no hay disipación, la masita va a seguir oscilando ad infinitum, convirtiendo todo el tiempo energía cinética en energía potencial elástica cuando haga falta, de tal manera que energía, la suma de las dos se mantiene constante. Y lo mismo ocurrió acá. Y lo último que me faltaba comentarles era, bueno, ¿qué pasa cuando la resistencia es distinta de cero? ¿Está bien? En ese caso, les pregunto, focalicémonos acá. ¿Cómo va a ser la dinámica en un sistema, un oscilador, cuando hay disipación acá? ¿Alguien me puede decir qué es lo que va a hacer el sistema? Va a tener cada vez menos corriente en cada pasada. Claro, pensemos en el de abajo, que quizás es más fácil. Va a empezar con una amplitud, y las oscilaciones cada vez van a ser de menor amplitud hasta que se frena en algún lugar, ¿no? ¿Está bien? Eso es lo que va a hacer. Entonces, si tenía una energía inicial, eh, y me fijo, bueno, y cuando está quieto, está quieto y con el resorte sin estirar, tiene otra energía, y la diferencia de energía es esa energía que se fue disipando en esta cosa que está acá, ¿no? Las amplitudes cada vez van a ser más chiquitas hasta que se detienen. Bueno, y lo mismo, como vos decís, va a pasar acá. Va a haber una corriente que va a empezar a circular, llega acá, va a empezar a circular para el otro lado, pero cada vez va a ser menor, porque en cada pasada va a haber una disipación en la resistencia, hasta que a tiempo asintótico la corriente es cero. Lo mismo que pasaba con el sistema mecánico, ¿está bien? Lo que teníamos era que, de acuerdo al valor de la resistencia, o al valor de la disipación, en este caso, podíamos tener 3 comportamientos distintos. Siempre el estado final va a ser un estado donde voy a tender a que la variable de equilibrio sea cero, ¿no? Perdón, la variable que me implica el desequilibrio, me describe el desequilibrio sea cero. En este caso era Q, y en este caso era X. ¿Está? Pero había como distintos regímenes a partir de la dinámica que describe el sistema. Entonces, si yo tenía una resistencia
mayor que 0, pero chiquita, no voy a entrar en la cuenta, esto quizás ya lo vieron en mecánica, simplemente se los comento. Si la resistencia es chiquita, y chiquita, cuando uno hace la cuenta, significa que la resistencia es menor a esta relación entre L y C, ¿está bien? Entonces, lo que uno tiene es que, evidentemente, bueno, después de varias oscilaciones, ¿está bien? Por el sistema deja de circular corriente. En cada oscilación, la corriente cada vez va disminuyendo, ¿está bien? Y hay una envolvente acá que tiene que ver con cómo evoluciona la amplitud, que es una envolvente que va cayendo, que me dice que la amplitud va cayendo con el tiempo. ¿Está? Este es un régimen que se llama subamortiguado. El sistema hace muchas idas y vueltas hasta que eventualmente decae. La resistencia es distinta de cero, porque no es tan grande, y entonces el sistema puede hacer varias oscilaciones hasta que se quede quieto. Es como que si esto está andando, 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 cada vez con menos amplitud hasta que finalmente se queda quieto. Lo mismo que arriba. Las amplitudes, la intensidad gira para un lado, para otro, para un lado, para otro, cada vez con amplitud menor, hasta que finalmente desaparece. Cuando la resistencia es grande, o sea, cuando la resistencia es más grande que esta cantidad, ¿está bien? Tenemos esta región que se llama sobreamortiguado, donde fíjense que es tan grande la resistencia que no llega a ser una oscilación, la dinámica es distinta, es una caída que tiene como asintótica, no llega a oscilar ni una sola vez, con eso quiero decir, no llega a oscilar ni una sola vez, es una caída que directamente es como imagínense en este sistema, yo estiro la masa, pero el rozamiento acá adentro es tan grande que lo que hace la masa es esto. Lo voy a estirar y en lugar de hacer esto, oscilar, lo que hace es como que cae en un medio disipado y se queda, y va a cero. ¿Está bien? No llega a oscilar ni una sola vez. Manda la parte disipativa, así que es como si cayera en un tarro de miel y me olvido que tengo el resorte, no hace nada y voy cayendo así. Lo mismo pasa acá. Si la resistencia es demasiado grande, bueno, la intensidad va a ir decreciendo y no va a llegar a oscilar ni una sola vez. Y finalmente, cuando hay un punto en el cual R no es ni mayor ni menor a esta cantidad, sino que es igual, y eso es el amortiguamiento crítico, y en ese amortiguamiento, en ese punto en particular, la dinámica es esta. De nuevo cae, ¿está bien? Pero fíjense que cae sin oscilar, pero el tiempo que tarda en decaer, el tiempo que tarda en decaer es el mínimo, es muy rápido, o sea, decae muy rápido y va al equilibrio muy rápido. Eso es en el caso, en el caso crítico. Y estos eran los tres regímenes que ustedes vieron en mecánica. ¿Está bien? Bueno, entonces, esto no vamos a entrar en el detalle matemático, pero les quería contar cómo aunque sea cualitativamente, entra el rol de la resistencia en este circuito de RLS. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta? No, todo bien hasta ahora. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a empezar con lo que sería la clase de hoy, lo que les quería contar hoy, que tiene que ver con corriente alterna. ¿Está bien? Entonces, habíamos visto, eh, déjame ver un segundito, me parece que esto quedó de la vez pasada. Bueno, no está bien. Habíamos visto, cuando vimos Faraday, ¿no? Un caso particular de la aplicación de la ley de Faraday, de la observación de que cuando cambiaba el flujo concatenado magnético por una espira, aparece una FEM, ¿se acuerdan? Una aplicación concreta relacionada con una FEM de movimiento. En la FEM de movimiento, ¿se acuerdan? En este caso, en el caso del generador, lo que sucedía es que yo tenía un B constante, en esta región, o sea, no cambiaba la región de integración, lo que estaba cambiando, por ejemplo, era la orientación relativa de la superficie con la dirección de B, y por lo tanto el flujo concatenado variaba, y por lo tanto aparecía una FEM. ¿No? El flujo dependía del tiempo, y aparecía una FEM
que se oponía a ese cambio. Ya habíamos visto que esta era la razón por la cual funcionaba estos generadores de voltaje. Por ejemplo, en este caso, cuando yo inyectaba energía mecánica aquí, de manera tal de que cambiaba desde afuera, hacía el torque necesario, el trabajo necesario para cambiar la orientación de la espira, ese trabajo que yo entregaba, en definitiva, hacía que cambiase el flujo y que apareciera una FEM y movía cargas. Entonces, las cargas que ellos, imagínense, cargas positivas, voy a este discuito, cargas positivas se empezaban a acumular acá y cargas negativas se empezaban a acumular acá porque empieza a moverse una corriente y eso significa que hay un flujo de cargas que se van a acumular más de un lado que del otro, las cargas positivas que las negativas, y eso haría que haya una diferencia potencial entre este punto y este punto, una FEM, que yo puedo utilizar aguas abajo para hacer algo. Y esto era lo que vimos, era digamos, la física escondida detrás de un generador de voltaje. Bueno, esto ya lo vimos, simplemente decir que si yo esto lo hago a una frecuencia omega, es que estoy girando la orientación de la espirita en el plano XY de esta manera, con coseno omega tx, seno omega ti. Así que este producto, cuando yo hago el producto interno, como B está en la dirección, vamos a poner en la dirección X, esta que está acá, vamos a poner en la dirección X que está acá, entonces me voy a quedar, el producto interno va a rescatar esta parte, esta coseno omega t, porque va a ser ortogonal esta contribución, así que me voy a quedar con el área por la intensidad del campo por coseno omega t. Y el flujo entonces varía armónicamente con una frecuencia omega en función del tiempo. Y habíamos visto qué es el flujo, que si este es el tiempo, el flujo entonces era esta curva que está acá, AB por coseno omega t, y la FEM que aparecía era menos la derivada, así que funcionaba como un seno, y era lo que está acá. Así que el voltaje entre estos dos bornes no era continuo, sino que era alterno, ¿no? En el sentido de que iba cambiando con el tiempo. Esto lo habíamos visto en la clase pasada. Bueno, y esto, como yo les digo, tecnológicamente es muy importante y cambió la forma de vivir y de organizarse, digamos, en definitiva, de las grandes ciudades. Y, digamos, tuvo eh, una, una historia interesante, si quieren, que fue conocida como la Guerra de las Corrientes, más o menos por 1880, donde después de la exposición mundial había como dos vertientes. Había gente que quería eh, eh, extender un sistema de generación de electricidad en base a electricidad continua, porque ya empezaban a aparecer motores eléctricos y la industria requería este tipo de energía y el consumo doméstico se veía que también iba a explotar en ese momento. Entonces había muchos intereses económicos por imponer una tecnología para llevar adelante toda esa transformación. Entonces, por un lado estaba Thomas Alva Edison, que lo que era el impulsor de soluciones basadas en corrientes continuas, en grandes FEMS, baterías, como habíamos visto. Y después estaba Westinghouse, que era un empresario, pero que se asoció con Tesla, digamos, y que proponían una solución basada en corriente alterna, ¿no? Y entonces había mucho en juego, digamos, y esta discusión tomó cierta repercusión social, y en definitiva, obviamente, como sabemos, la opción que predominó y que básicamente tiró la moneda para uno de los dos lados fue la opción de Tesla, basada en soluciones de tipo corriente alterna, ¿no? Y había varias razones prácticas por las cuales esta solución fue la preferida. Por un lado, ya habíamos visto la vez pasada como uno de los ejemplos de acoplamiento magnético el uso de lo que llamamos transformadores, ¿no? Y con estos transformadores lo que vimos era que si yo tengo un voltaje de entrada,
¿Está bien? ¿Se acuerdan este dibujito? Yo tengo un voltaje de entrada, tengo una bobina acá, que viene con un voltaje de entrada, voltaje primario. Con este tipo de dispositivos, con este tipo de acoplamientos magnéticos, yo puedo cambiar el voltaje a la salida. Lo puedo hacer más bajo o más alto. ¿Está bien? Y lo que vimos es que eso se debía básicamente a lo siguiente. Si yo acá tengo un voltaje que bueno, es de alterna, ¿está bien? Ese voltaje primario, ese voltaje va a tener que ver también con la corriente que va a circular acá, la corriente que es del primario, que también va a tener la misma dependencia temporal, y por tanto el campo que genera esa corriente dentro de este solenoide también va a tener esa dependencia temporal, y por tanto el campo concatenado en este circuito acoplado magnéticamente, el circuito secundario acoplado magnéticamente con el primero, va a verse atravesado por líneas de campo magnético que dependen del tiempo, o sea, va a haber un flujo que depende del tiempo y por lo tanto va a haber una FEM acá, ¿está bien? Originada en el campo eléctrico no conservativo que va a aparecer porque las líneas de campo magnético cambian en el tiempo, pero en definitiva voy a tener una FEM secundaria acá que la puedo usar para hacer otra cosa. Y la idea era que, fíjense, en el primario yo tengo que, como tengo un flujo que cambia en el tiempo, va a aparecer perdón, las líneas de cambio, las líneas de campo magnético que aparecen acá también cambian en el tiempo, ¿está bien? Y el flujo que atraviesa esta parte que está acá, lo puedo escribir de esta manera, ¿no? Y si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que el campo magnético que genero acá tiene que ver con el número de vueltitas, el número de espiras que tiene el solenoide primario, que lo llamo NP. Y A es el área de cada vueltita, ¿no? Y por otra parte, las líneas de campo que vienen acá y atraviesan este que está acá, también conforman un flujo, pero esta vez ese flujo tiene que ver con, bueno, el área es la misma, pero el número de vueltas que tengo de este lado es el ns, ¿está bien? Mientras acá tenía np. Entonces, va a haber una relación entre el voltaje del primario y el voltaje del secundario, dado que el flujo que viene por acá es exactamente el mismo que viene por acá, ¿no? Hay una relación entre esta cantidad y esta cantidad, perdón, esta cantidad que está de acuerdo a la relación en el número de espiras entre el primario y el secundario. Entonces yo, cambiando la relación del número de espiras, puedo transformar, si esto es mayor que 1, tengo más espiras en el secundario que en el primario, bueno, entonces el voltaje en el secundario va a ser mayor que el primario, y si eso no sucede, será menor. Entonces yo puedo diseñar estos transformadores para aumentar la tensión a la salida o disminuir la tensión a la salida. Y entonces eso era una cosa interesante por varias razones que ahora les voy a contar. Pero la principal eh, ventaja de poder aumentar y reducir el voltaje de corriente alterna es la siguiente. Imagínense que yo acá tengo un generador de voltaje, o sea, acá tengo un río, una represa hidroeléctrica, y se acuerdan que lo que hacía la represa hidroeléctrica era aprovechar la energía cinética hidráulica para mover, para mover un imán o una... O sea, es como la manija del generador eléctrico, ¿no? Entonces, supónganse que yo acá tengo un mecanismo de generación eléctrica basado en estos generadores hidráulicos, ¿no? Y entonces genero un voltaje, qué sé yo, 3000 volts, 3000 volts por acá. Ahora, lo que yo puedo hacer es poner un transformador y elevar ese voltaje, una estación transformadora que eleve ese voltaje, y acá lo llevo a 300.000 volts, ¿no? Lo generaba a un voltaje y acá lo subo, ¿sí? ¿Y por qué querría yo hacer eso? Bueno, porque en realidad donde yo genero el voltaje no es donde yo lo voy a consumir, ¿no? Yo genero el voltaje en una represa, pero yo quiero llevarlo a la ciudad. Y para llevarlo a la ciudad, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que hacer que la corriente viaje por cables, ¿no? Hasta que llegue al otro, viaje kilómetros y kilómetros, hasta que llegue al lugar donde se va a consumir.
Entonces, el tema es que cuando yo muevo corrientes por los cables, va a haber un término de disipación que, que va a ir como la intensidad de corriente al cuadrado, ¿no? Esta es la disipación en un medio óhmico, ¿se acuerdan? La potencia disipada era I cuadrado por R. Entonces, la resistencia de estos cables, como son distancias muy grandes, no es despreciable, y por lo tanto la disipación en los cables va a ser importante. ¿Está bien? Si la I es grande, la disipación va a ser importante. Entonces a mí me conviene que la intensidad que yo mueva por acá sea chiquitita, sea muy chiquitita, ¿está bien? Para que no haya tanta disipación. Si la intensidad es muy grande, va a haber más disipación. Y entonces, justamente, al aumentar el voltaje de lo que yo estoy transmitiendo, lo que logro es que la corriente asociada sea chiquitita. ¿Está bien? ¿Por qué es eso? Fíjense, miremos la potencia. Miremos la potencia. ¿Se acuerdan que la potencia tenía que ver con, bueno, energía por unidad de tiempo, y la potencia asociada a- al pasaje de una corriente por un circuito tenía que ver con el voltaje por la intensidad, ¿no? Voltaje por carga por unidad de tiempo. Acuérdense que voltaje por carga es una unidad de cuánta energía, cuánto trabajo está haciendo el sistema, ¿no? Electrostático. Por unidad de tiempo, eso hace aparecer la intensidad acá. La cosa es que en esta punta del transformador tengo una, una potencia que está viniendo desde la fuente, de esta región, dada por el voltaje que tengo en esta parte, por la intensidad que tengo en esta parte. Cuando yo hago la transformación acá, de este otro lado, tengo otro voltaje, porque cambié el voltaje del otro lado del transformador, pero la potencia es la misma, ¿no? Porque la potencia es la misma. Así que si tengo, porque la energía es la misma, lo único que hice fue cambiar el voltaje a costa de que la intensidad que circula del otro lado es más chica, ¿no? Entonces, la potencia tiene que ser la misma, ¿no? La energía, acá si estoy despreciando pérdidas, digamos, que está bien un transformador ideal, lo que hace es cambiar el voltaje, pero manteniendo la misma energía de un lado y del otro. Y entonces, de este lado tengo un voltaje y una intensidad de corriente, de este lado tengo un voltaje 2 y una intensidad de corriente 2, el producto tiene que ser igual, el producto tiene que ser igual, pero claro, como B1 es más chico que B2, I2 es más chico que I1. Entonces, acá, al elevar el voltaje, bajé muchísimo la corriente, para la misma cantidad de energía que estoy transportando. Entonces, elevo la corriente, elevo el voltaje muchísimo, eso hace que yo pueda llevar mucha energía con intensidades de corriente chiquitita, evito la disipación en los cables porque la intensidad es chiquita, y en todo este tramo puedo llevar entonces la señal eléctrica, digamos, sin tanta disipación. ¿Está? Como B1 de este lado es mucho más chico que B2, la intensidad acá, después de elevar la tensión muchísimo, antes de empezar a transmitirla, va a ser mucho más chica de lo que era originalmente, y voy a disminuir mucho la disipación de los cables. Entonces, lo que sucede es eso. Yo tengo, con la corriente alterna, yo puedo generar energía, digamos, generar FEMS que después voy a usar en otro lado, y entonces las genero un voltaje, las puedo con una estación elevadora elevar el voltaje para transmitirla en una estación de transporte, llevarla a un voltaje muy alto para que la intensidad no sea tan alta y no haya tanta disipación. Y bueno, a medida que puedo haber, estas son distancias muy largas, después distancias más cortas, puedo bajar un poquito el, el voltaje con una subestación con un transformador que me baja el voltaje a una red ya más local de reparto, y después la puedo distribuir. ¿Está bien? En esta parte las distancias son más cortas, entonces me puedo dar el lujo de disminuir y llevarle digamos, la diferencia de potencial a clientes industriales a un voltaje y disminuirlo aún más hasta lograr voltajes compatibles con cosas de seguridad, digamos, para clientes residenciales, ¿no?
Porque yo no quisiera tener en un enchufe una diferencia potencial de 380.000 volts, ¿no? Porque cualquier problema, eso es muy inseguro, ¿no? Entonces, yo quiero al final de todo tener una diferencia potencial manejable, bajo voltaje, mucho más segura para consumidores. Pero toda la red de transporte se tiene que diseñar de una manera de que no haya tantas pérdidas en el camino, y para eso lo tengo que elevar muchísimo en esta parte que está acá. Entonces, el alto voltaje hace mucho más económico este esquema de distribución, y por lo tanto fue uno de los motivos por los cuales la corriente alterna fue, la elegida en esta contienda. ¿Está bien? Entonces, ¿alguna pregunta? No, por ahora se entiende. O sea, nada, para terminar de cerrar. Entonces, la corriente alterna se usa más que nada porque es la que se puede usar en transformadores para aumentar el voltaje y después distribuirlo más económicamente. Claro, o sea, exacto. Vos, para la parte de distribución, o sea, vos necesitas tener en cuenta que ponés el generador lejos de donde se va a consumir, entonces necesitas llevar, ahora, esto que está acá, ¿no? Suponete, esto lo mueve el río, ¿no? Entonces vos, el río es esto que está acá, y acá vos vas a poner unos cables de transmisión. O sea, acá vas a poner un cable y acá vas a poner otro cable, y entonces la FEM va a empezar a mover una corriente por acá, ¿no? Esa corriente esa corriente, la intensidad de corriente por el épsilon este que está acá, te habla de la potencia, ¿no? Que está entregando tu generador, ¿no? Y por épsilon, la corriente por el épsilon te habla de la potencia, como ya habíamos visto clases atrás. Entonces, esto te está entregando una potencia dada I por épsilon. ¿Está bien? Ahora, vos lo que estás haciendo con el transformador, este es el I por el épsilon, lo que yo llamo épsilon, que son los bornes de la esfirita en ese dibujito, sería el B1 este que está acá. Entonces, vos tenés un I por épsilon, por dos cables, esos cables los haces pasar por un bobinado, digamos, que está acoplado magnéticamente a otro bobinado, y lo que lográs con eso es cambiarle el B2. Pero al cambiar el B2, también cambias la intensidad de corriente que sigue de acá para aguas abajo, porque la potencia tiene que ser la misma. No, la energía involucrada es la misma. La potencia por unidad, la energía por unidad de tiempo, o sea, la potencia es la misma. Así que cambiaste B2, lo hiciste mucho más grande, y al hacer eso achicaste muchísimo I2. Y eso está muy bueno porque la corriente entonces aguas abajo, los cables que vienen aguas abajo van a ser muy chiquititas, pero llevando la misma potencia. ¿Está bien? Y entonces disminuiste muchísimo los efectos disipativos en los cables de transmisión. Y eso es una de las diferencias principales con lo que pasaba con la corriente continua. ¿Ok? Sí, perfecto, gracias. Bueno. Y entonces vos me decís, bueno, buenísimo, pero entonces ¿por qué no uso 380.000 volts hasta mi casa? Bueno, porque la idea es que es complicado desde el punto de vista de la seguridad, digamos. Yo tener un enchufe donde la diferencia potencial entre una partida y otra son 380.000 volts, el día que yo, por alguna cosa, se produzca un corto o algo, la energía involucrada en esos cortos y en esas fugas de corriente son muy peligrosas. Entonces yo, en mi casa, quiero tener voltaje más bajo. O sea, la misma potencia con voltaje más bajo. En mi casa yo tengo voltajes más bajos y mayor intensidad de corriente, mayor amperaje que acá. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Bueno, entonces, en nuestras casas entonces no tenemos baterías, no conectamos cosas a baterías, sino que conectamos cosas a dos bornes cuya diferencia potencial varía en el tiempo, ¿no? Varía en el tiempo de manera armónica, de este tipo. Entonces, este es el simbolito que se usa en circuitos para simbolizar a una fuente de voltaje alterno con una dependencia armónica. O
sea, el voltaje entre la diferencia potencial entre entre esta parte y esta parte es esta que está acá. No es fija en el tiempo, sino que va cambiando en el tiempo. A veces este es positivo y este es negativo, y va cambiando en el tiempo. ¿Está bien? Esta es una fuente de voltaje alterno, armónico. En nuestras casas, esta frecuencia angular está asociada a una frecuencia de oscilación de 50 ciclos por segundo. 50 veces por segundo pasa del positivo al negativo esta función armónica, ¿no? Son los 50 Hz de lo que vemos en el enchufe. Entonces vamos a ver, lo que quiero ver ahora es cómo se comportan los elementos que vimos hasta ahora, o sea, una resistencia, una bobina y un capacitor, cuando los ponemos en presencia de una fuente alterna, ¿sí? Como esta que está acá. Entonces vamos a empezar por el más sencillo de todos, que es la resistencia, ¿no? Entonces el circuito que vamos a analizar es este que está acá. Una resistencia puesta entre los bornes de una fuente de voltaje alterno, que es este que está acá. ¿Sí? Entonces, cuando hay una diferencia potencial, ustedes saben que se va a establecer una corriente por este material óhmico. Lo que pasa es que esta corriente ahora va a depender del tiempo. ¿Está bien? Pero va a valer la misma ley de Ohm, la misma ley de Ohm, ¿no? Bueno, perdón, acá estaba el dibujito, me olvidé. Acá está el dibujito de lo que está representado acá. Es una fuente donde el voltaje entre los bornes va cambiando en el tiempo de manera armónica, ¿no? A veces estoy en esta parte que está acá, así que este borne tiene voltaje más positivo que este que está acá, pasa por cero en un determinado momento, y después invierte su polaridad temporalmente en este ciclo, y ahora el positivo está del otro lado. ¿Está? Ahora, esta cantidad, esta diferencia potencial, fíjense que es la misma diferencia potencial a la que está sometida la resistencia, que la llamo BR, ¿no? Acuérdense que las letras chiquititas son letras dependientes cantidades dependientes del tiempo, ¿no? Entonces esta B sub R tiene que ser igual a esta diferencia potencial. ¿Está bien? Ahora, yo acá tengo un material óhmico y estoy poniendo una diferencia potencial entre sus extremos, así que yo ya sé que va a circular una corriente, y que esa corriente va a ser proporcional a la diferencia potencial, con la constante proporcionalidad siendo la resistencia. Así que esta es la ley de Ohm, que sigue valiendo. ¿Sí? Y por lo tanto, si esta dependencia temporal era epsilon 0, o sea, una constante por coseno de omega t, bueno, la intensidad resultante va a ser eso dividido R, ¿no? Simplemente despejar, pasar el R para este lado, ¿no? Entonces ya sé que la intensidad de acá, que circula acá, va a ser dependiente del tiempo. ¿Está bien? Y va a tener esta pinta, va a ser muy parecida al voltaje, solo que modulado por la resistencia. ¿Está bien? Esta constante que está acá es la amplitud de la intensidad de corriente, que en el tiempo va a variar como coseno omega t, ¿no? Entonces yo voy a tener, por un lado, que el voltaje que en el generador tiene esta pinta, ¿está bien? Epsilon 0 es esta constante que está acá, por coseno omega t, y si dibujo en el mismo gráfico, no el voltaje, sino la intensidad de corriente que circula por el circuito, bueno, tiene esta pinta que está acá, ¿no? Es una constante, donde tengo I, que es la amplitud, por el mismo coseno omega t que estaba acá abajo. Entonces las curvas son realmente muy parecidas. Está tan como en sincronismo. Lo que se dice es que la corriente en este circuito está en fase con el voltaje. ¿Por qué? Porque los máximos se corresponden con los máximos, pasan al cero al mismo tiempo, los mínimos se corresponden con los mínimos, ¿no? Están en fase corriente y voltaje cuando mi circuito es simplemente una resistencia. Bueno, perfecto. ¿Alguna pregunta? Bueno, sigo entonces.
Bueno, corriente y voltaje están en fase. Bueno, ahora fíjense que lo que voy a hacer ahora es analizar un circuito de alterna, pero voy a poner un elemento inductivo, una bobina, un solenoide. ¿Sí? Entonces, en este caso, nuevamente, la diferencia potencial entre los bornes del generador va a cambiar en el tiempo de manera armónica, y esa diferencia potencial es la misma diferencia potencial a la que está sometida la bobina, ¿no? Y entonces lo que tiene que pasar es que cuando yo voy calculando la diferencia potencial entre este punto y este punto, y entre este punto y este punto, me tiene que dar igual. ¿No? Me tiene que dar, cuando yo recorro el circuito, me tiene que dar igual. Entonces, decir que la diferencia potencial entre este y este es lo mismo que entre este y esto, es decir esto. Y esta es la ecuación que tiene que mantenerse a todo momento. Entonces, fíjense lo siguiente. Lo que se ve acá es, bueno, simplemente estoy despejando, y lo que veo acá es que no tengo una expresión directamente para la intensidad de corriente como tenía antes, pero sí para la derivada. Yo sé que la derivada de la intensidad de corriente que circula por el circuito tiene que ser epsilon 0 por L multiplicado por coseno omega t. O sea, tiene que ser igual a epsilon de t modulado por L, la derivada de la corriente. Y entonces simplemente, si esta es la derivada, bueno, la intensidad de corriente tiene que ser seno omega t, ¿no? Porque seno omega t, bueno, y dividido omega L. Porque cuando yo tomo la derivada de esto, la derivada de esto es justamente esto, lo de acá arriba. Entonces encontré cuánto tiene que valer la intensidad de corriente en este circuito. ¿Sí? También es una función armónica, depende armónicamente del tiempo, con la misma frecuencia angular, pero ahora es un seno. Y la amplitud ahora es epsilon 0 sobre omega L. Entonces, si yo los dibujo a voltaje y corriente en este circuito, el voltaje es como antes, esto que está acá. El voltaje es B coseno omega t. ¿Está bien? Perdón. Y la intensidad de corriente que está en rojo, ahora es, bueno, epsilon 0 sobre WL, que en esta escala lo puse, por ejemplo, que esté por acá. Pero lo interesante es que esto funciona como un seno ahora. Así que cuando yo lo dibujo es esta dinámica. Y ahora fíjense que corriente y voltaje dejaron de estar en fase. Los máximos de uno no coinciden con los máximos de otro, sino que lo que vemos acá es que la corriente está atrasada con respecto al voltaje, ¿no? El voltaje llegó, supónganse, al máximo en este tiempo. Bueno, la corriente para llegar al máximo tuvo que esperar a este otro tiempo, que es más grande. Entonces está atrasada con respecto al voltaje. ¿Y cuánto está atrasada? Bueno, fíjense, el ciclo, la frecuencia angular es la misma las dos son omega. Y lo que se atrasó es un cuarto de ciclo, o sea, un ciclo completo sería esto que está acá. Medio ciclo sería esto que está acá, un cuarto de ciclo es esto que está acá, que justamente es la diferencia de tiempo entre cuando ocurre un máximo y cuando ocurre otro máximo. Entonces, en este circuito, cuando tengo inductancias, la corriente y voltaje ya no están en fase y la corriente se atrasa un cuarto de siglo un cuarto de ciclo con respecto al voltaje. ¿Vale? Eso por un lado. Dejan de estar en fase voltaje y corriente. Y por otro lado, lo que vemos es que la corriente máxima alcanzada, que es la amplitud, ¿no? Los extremos, la amplitud, ahora depende de la frecuencia, ¿no? Depende de la frecuencia. Esta I, que está acá, es esta amplitud, depende de la frecuencia. Para frecuencias muy altas, la intensidad disminuye. Y para frecuencias muy, muy bajas, la intensidad se hace muy grande. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta?
¿Sí? ¿No? No. Bueno, entonces yo les pregunto, ¿por qué les parece que esto último, que la amplitud de la corriente depende con la frecuencia? Para frecuencias muy altas, la amplitud de corriente es muy chiquitita. Y para frecuencias muy, muy bajas, la amplitud de corriente es enorme. ¿Qué pasaría con frecuencia igual a cero? ¿Qué me dice esa ecuación? O no pongan cero si quieren, pongan 0,0001. ¿Qué me dice esa ecuación? ¿Cómo sería la amplitud de corriente? Infinita. Sería muy grande. ¿Está bien? ¿Cómo se está comportando la bobina? En ese caso. Como si fuera un cable, ¿no? Como si fuera un cable. Entonces, si la frecuencia fuese cero, esto se volvería como, en realidad, como una FEM de continua, ¿no? Porque si esto fuese cero, esto sería una constante, la diferencia de potencia sería una constante, varía tan lento que es como que no varía, es como si yo tuviera una FEM de las de antes, y lo que veo acá es que si no varía, bueno, si no varía la FEM, después de un transitorio que se va a ir, lo que sucede acá es que la intensidad no varía tampoco, y por lo tanto el flujo concatenado no varía, y la L es un cable. Lo único que tiene de gracia la L es el campo magnético que genera acá, que cuando cambia hace aparecer una FEM inducida, pero si las cosas no dependen del tiempo, la bobina funciona como un cable. ¿Está bien? Y si por el contrario, si esto varía a lo loco, traca, 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 varía a lo loco, la FEM inducida acá van a ser muy grandes y siempre opuestas al paso de corriente, que lo que quiere hacer, lo que produce el cambio de esta corriente es cambiar mucho, mucho el flujo acá adentro, pero la FEM inducida se opone a ese cambio. Entonces, los efectos inductivos ahí son brutales y las FEM inducidas que aparecen son muy grandes, siempre oponiéndose a la dirección que tenía en ese instante la corriente. Y por eso hace que la corriente dependa inversamente de la frecuencia. ¿Está bien? ¿Puedo repetir el último? Eh, ¿Entendiste el límite de omega igual a cero? Sí, sí, eso sí. Bueno, entonces, ahora vamos a hacer que omega sea muy, muy rápido. Sea muy alto. Entonces, esto está cambiando muy rápido, ¿no? Entonces, como la intensidad de corriente está cambiando muy rápido, el campo magnético que está acá está cambiando también muy rápido, y el flujo magnético acá adentro está cambiando muy rápido. Y acuérdate que la FEM inducida era menos la derivada la derivada del flujo magnético en el tiempo. Como está cambiando muy rápido, las FEMs inducidas que aparecen acá van a ser muy altas. Y siempre están, instante a instante, están opuestas al sentido de la corriente, ¿no? Que tratan de hacer aumentar el flujo para este lado. Bueno, aparece una FEM que apunta para el otro lado. Eso hace que, en total, que cuando la FEM, siempre la que aparece se opone, la corriente neta, digamos que está siendo impulsada por esto, pero también siente los efectos de la FEM inducida acá opuestos, la corriente neta que se establezca tenga una amplitud muy chiquitita. ¿Está bien? Sí. Es como... ¿está bien? Imagínate lo siguiente, vos vas, no sé, tenés un sobrino o un nene, lo vas a amacar a la plaza, ¿no? Entonces lo sentás en una hamaca y vos lo vas a empujar con una dada frecuencia. Ahora, si la frecuencia es muy grande, taca, 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 la amplitud de oscilación va a ser muy chiquitita, porque la inercia de tu sobrino o tu sobrina o lo que fuera es muy grande y no lo deja, o sea, cuando le diste un empujón, no se empezó a mover y vos ya la estás tratando de empujar para el otro lado, taca, 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 y entonces la amplitud
de oscilación de esa maca no va a ser muy alta. ¿Eh? Es lo mismo acá. Acá tenés como un forzado, que es este que está acá, y un elemento que tiene, un L, o sea, tiene una inercia al cambio, es una oposición al cambio, y si el ritmo con el que esa inercia le gusta moverse es mucho más lento que el forzado que viene de afuera, bueno, no se va a mover mucho, ¿no? Es algo similar a esto que está acá. Bueno, no sé si fue muy feliz la analogía, si los confundí más que otra cosa, pero piénsenlo y en todo caso lo discutimos. Bueno. Entonces, bueno, lo que les decía, la corriente máxima alcanzada depende de omega. ¿Está? La corriente y voltajes no están en fase y la amplitud de la corriente depende inversamente de la frecuencia angular. Ahora, esta cantidad que está acá, si esto fuese una resistencia, acuérdense que la intensidad era el voltaje sobre la resistencia. Bueno, en este circuito, la amplitud de la intensidad es el voltaje dividido esta cosa que está acá, que no es una resistencia, es omega L, pero hace las veces, comillas, comillas, de una resistencia, y se llama inductancia, ¿no? Inductancia. Este omega L se llama inductancia. Hace las veces de resistencia para, para una bobina, para un solenoide, y lo interesante o lo particular es que esta resistencia que ofrece este elemento depende de la frecuencia, ¿no? Esta es la inductancia y vemos que depende de la frecuencia. ¿Sí? En el circuito anterior, I, fíjense que I era epsilon 0 sobre R. Esta cantidad no depende de la frecuencia. En este circuito inductivo, I es epsilon 0 sobre omega L, una cantidad que depende de la frecuencia. ¿Sí? Bueno. Y entonces sucede lo que les comentaba. Si la frecuencia es muy, muy grande, la inductancia es muy, muy grande, es como si fuese un circuito con una resistencia enorme, y por lo tanto la intensidad va a cero, ¿no? Si esto es muy, muy grande, la amplitud va a cero. Es como si acá hubiese una resistencia muy, muy grande. El origen de esto es Faraday, ¿no? Las frecuencias son muy altas, las FEMs inducidas que se oponen a la dirección de la FEM original son muy grandes, y entonces logran anular la intensidad de corriente y hacerla muy chiquitita. Es como la discutimos. Y en el límite, si esto es infinito, la intensidad que circula es cero. Es como si el circuito estuviera abierto, si estuviera cortado acá, ¿no? Si esto es muy, 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 muy alto, la intensidad que circula es ínfima, es cero. Es como si estuviera cortado acá. ¿Está? En el otro límite, si las frecuencias tienden a cero, o sea, a una fuente constante, entonces, fíjense que la inductancia se hace cero, es como si este cachito tuviera resistencia cero, y por lo tanto esto sería un cable. Esto sería un cable. Y la corriente sería infinita, porque estaría circulando por un elemento de resistencia cero. ¿Sí? Entonces, para frecuencias muy bajas, la bobina funciona como un cable. Para frecuencias muy, muy altas, una bobina es como una llave que abre el circuito. ¿Está bien? Bueno, bueno, hacemos un intervalo, ¿les parece? Nos encontramos en 10 minutos. ¿Alguna pregunta? Y si no, nos encontramos en 10 minutos. ¿Nos encontramos en 10 minutos? Dale. Bueno, hecho.